Checo encuentra a su primer amor, viviendo en la calle, y su reacción te dejará sin palabras él. Corazón de Checo se detuvo por completo cuando reconoció esos ojos verdes que habían marcado su adolescencia. Ahí estaba ella, sentada en la acera fría de una esquina en el centro de Guadalajara, con la ropa sucia y el cabello enredado, pidiendo limosna a los transeúntes que pasaban sin mirarla. 28 años después, volvía a encontrarse con Sofía Mendoza, la chica que había sido su primer amor y su primer corazón roto. Sergio Michel Pérez Mendoza había nacido en Guadalajara cuando la ciudad aún conservaba ese aire provinciano de los años 90. Su infancia transcurrió en la colonia Chapalita, donde su padre Antonio trabajaba como funcionario menor en el gobierno municipal y su madre, Marilú, se las ingeniaba para estirar cada peso hasta fin de mes. La casa familiar era pequeña, pero siempre llena de risas y el olor constante a tortillas recién hechas que su abuela preparaba en el comal de barro. Desde muy pequeño, Checo mostró una obsesión particular por los autos que rayaba en lo enfermizo. Su habitación estaba tapizada de pósters de Ferrari y McLaren que recortaba de revistas usadas que compraba en el tianguis dominical. Pasaba horas dibujando circuitos imaginarios en cuadernos de matemáticas, diseñando trazados imposibles con curvas cerradas y rectas interminables donde imaginaba que algún día correría. Cuando tenía 8 años, la familia se mudó a una casa más grande en Zapopan, después de que su padre consiguiera un ascenso en la administración estatal. El nuevo barrio era más tranquilo, con calles empedradas y casas de adobe que conservaban el encanto tradicional de Jalisco. Checo se adaptó rápidamente, haciendo amigos entre los niños del vecindario que compartían su pasión por los deportes y la velocidad. Los fines de semana, Antonio llevaba a su hijo al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, un viaje de 6 horas que se convertía en una aventura épica para el pequeño Checo. El niño se quedaba hipnotizado viendo las carreras de NASCAR México, absorbiendo cada detalle: el rugido ensordecedor de los motores V8, el olor penetrante de la gasolina de carreras mezclado con caucho quemado, la precisión milimétrica con que los pilotos tomaban las curvas a velocidades que desafiaban la física. A los 10 años, Checo convenció a sus padres de inscribirlo en una escuela de karting que había abierto en las afueras de Guadalajara. La mensualidad costaba una fortuna para la economía familiar, pero Antonio había visto algo especial en la determinación férrea de su hijo. El niño entrenaba religiosamente 3 veces por semana bajo el sol implacable de Jalisco, con un casco prestado que le quedaba enorme y un mono de carreras de segunda mano que su madre remendaba constantemente. Fue precisamente en esa época cuando conoció a Sofía Mendoza, una niña de ojos verdes grandes como platos que vivía en la casa de al lado. Ella tenía la misma edad que Checo, pero una madurez emocional que contrastaba con la ingenuidad del futuro piloto. Sofía era hija de padres divorciados. Su madre trabajaba dobles turnos como enfermera en el hospital civil y su padre había desaparecido cuando ella tenía 5 años, dejando únicamente deudas y promesas rotas. La primera vez que Checo la vio, Sofía estaba sentada en el patio de su casa leyendo un libro de cuentos mientras sus vecinos hacían una carne asada bulliciosa. Llevaba un vestido amarillo con flores bordadas y tenía las rodillas raspadas de tanto andar en bicicleta por las calles del barrio. Algo en su expresión melancólica cautivó inmediatamente al niño, quien se acercó tímidamente para presentarse. Durante toda su preadolescencia, Checo y Sofía fueron inseparables. Él le contaba sus sueños imposibles de convertirse en piloto de Fórmula 1, mientras ella le leía poemas que escribía en secreto en un cuaderno rosa que escondía debajo del colchón.
Los domingos por la tarde se subían al techo de la casa de Checo para ver atardeceres que pintaban el cielo de Guadalajara con colores imposibles, naranjas intensos, rojos profundos y violetas que se desvanecían lentamente hacia la noche. El romance adolescente entre Checo y Sofía floreció durante los veranos interminables de Guadalajara, cuando las tardes se estiraban como chicle bajo el sol implacable de Jalisco. Él tenía 14 años y ella 13 cuando se dieron su primer beso torpe debajo del sauce llorón del Parque de la Colonia, mientras los grillos cantaban su sinfonía nocturna y el aire olía a jazmines y escape de autobuses urbanos. Sofía se había convertido en una adolescente hermosa de manera prematura, con una melena castaña que le llegaba hasta la cintura y unos ojos verdes que cambiaban de tonalidad según su estado de ánimo. Era la niña más inteligente de toda la secundaria, siempre con las calificaciones más altas y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación donde entrara. Los maestros la adoraban y sus compañeras la envidiaban en silencio. Checo, por su parte, había crecido obsesionado con su carrera en el karting. Entrenaba 6 días a la semana en diferentes pistas de Jalisco y estados vecinos, viajando en una camioneta destartalada junto con su padre y otros padres de familia que también habían apostado todo al sueño automovilístico de sus hijos. Sus manos siempre estaban manchadas de aceite de motor y sus uñas permanecían perpetuamente negras, sin importar cuánto jabón industrial usara para limpiarlas. Los fines de semana que no tenía carreras, Checo y Sofía se escapaban en bicicleta hacia las afueras de la ciudad, donde descubrían pueblitos escondidos entre cerros verdes y arroyos cristalinos. Ella llevaba siempre una mochila con sándwiches de jamón que preparaba su madre y una libreta donde escribía versos inspirados en sus aventuras juveniles. Él cargaba herramientas básicas porque no podía dejar de desarmar y armar cualquier motor que encontrara en el camino. Durante esos años dorados, Sofía fue la primera persona que realmente creyó en el sueño imposible de Checo. Mientras sus compañeros de escuela se burlaban de sus aspiraciones de llegar a la Fórmula 1, ella lo escuchaba durante horas hablar de circuitos europeos que solo conocía por televisión, de pilotos legendarios cuyas biografías se sabía de memoria, de autos que algún día esperaba manejar en pistas del otro lado del mundo. Algún día vas a ser famoso y yo voy a poder decir que fui la novia del gran Checo Pérez, le decía ella entre risas, mientras caminaban de la mano por el centro histórico de Guadalajara, deteniéndose a comprar raspados de tamarindo y elotes con chile piquín en los puestos callejeros que llenaban la plaza de armas. Pero la vida tenía otros planes para ambos. Cuando Checo cumplió 16 años, su talento en el karting había llamado la atención de algunos patrocinadores menores que le ofrecieron la oportunidad de competir en categorías más altas. Pero eso significaba mudarse a la Ciudad de México y entrenar tiempo completo con uno de los equipos más prestigiosos del país. La decisión fue devastadora para la pareja adolescente. Sofía entendía racionalmente que esa era la oportunidad que Checo había estado esperando toda su vida. Pero emocionalmente no podía soportar la idea de perder al amor de su vida, justo cuando estaban descubriendo juntos los misterios del primer amor verdadero. La noche antes de que Checo se fuera a la capital, se encontraron por última vez en el mismo parque donde se habían besado por primera vez. Ella llevaba puesto ese vestido amarillo con flores bordadas que él tanto amaba y tenía los ojos hinchados de tanto llorar durante los días previos. «Prométeme que vas a regresar por mí cuando seas famoso», le había susurrado Sofía entre lágrimas, abrazándolo con una desesperación que le partía el alma. «Prométeme
que nunca te vas a olvidar de la niña que creyó en vos cuando nadie más lo hacía. Checo le prometió todo lo que ella quería escuchar, con la sinceridad absoluta de un adolescente enamorado que realmente creía que el amor podía conquistar cualquier obstáculo. Le juró que regresaría por ella tan pronto como tuviera éxito, que se casarían en la Catedral de Guadalajara y tendrían hijos que heredarían su pasión por los autos y la inteligencia brillante de ella. Pero la distancia y el tiempo son enemigos crueles del amor adolescente. Los años siguientes separaron a Checo y Sofía como un río que se divide en dos afluentes que nunca vuelven a encontrarse. Él se sumergió completamente en el mundo despiadado del automovilismo profesional, viajando por Europa, durmiendo en hoteles baratos, comiendo mal y sacrificando todo en el altar de su ambición desmedida. Ella, por su parte, se quedó en Guadalajara tratando de reconstruir su vida después del abandono. Las cartas que se escribían al principio fueron espaciándose gradualmente. Las llamadas telefónicas nocturnas se volvieron semanales, luego mensuales, hasta que finalmente se convirtieron en silencios cargados de reproches no dichos y promesas rotas que flotaban entre ambos como fantasmas del pasado. Sofía había intentado seguir con su vida. Se graduó de preparatoria con honores y consiguió una beca parcial para estudiar literatura en la Universidad de Guadalajara. Pero las dificultades económicas la obligaron a trabajar medio tiempo en una cafetería del centro para ayudar a su madre con los gastos familiares. Los estudios se volvieron una carga imposible de mantener. A los 20 años, embarazada de un novio que la abandonó en cuanto se enteró de la noticia, Sofía tuvo que dejar definitivamente la universidad. El bebé nació con problemas de salud que requirieron hospitalizaciones constantes y tratamientos médicos que consumieron todos sus ahorros. Su madre, agotada por años de trabajo doble, enfermó gravemente y tampoco pudo ayudarla económicamente. La espiral descendente fue implacable. Sofía perdió el trabajo por las constantes ausencias para cuidar a su hijo enfermo. No pudo pagar la renta y fueron desalojados de su departamento. Vivió un tiempo en casa de familiares lejanos que la toleraron por caridad, pero eventualmente agotó todas las opciones. Las calles de Guadalajara se convirtieron en su último refugio. Mientras tanto, Checo había logrado todo lo que había soñado. Su carrera en la Fórmula 1 despegó de manera espectacular, convirtiéndose en el piloto mexicano más exitoso de la historia. Ganó carreras, acumuló millones de dólares, se casó con una mujer hermosa y tuvo hijos que crecían en la abundancia absoluta. Pero había una parte de su corazón que permanecía congelada en ese último abrazo con Sofía bajo el sauce llorón. El reencuentro sucedió por casualidad durante una visita sorpresa que Checo hizo a Guadalajara para inaugurar una fundación de karting para niños de escasos recursos. Iba caminando por el centro histórico, disfrutando del anonimato temporal que le daban los lentes oscuros y la gorra deportiva cuando la vio sentada en esa esquina. Tardó varios segundos en procesar lo que estaban viendo sus ojos. La mujer de aproximadamente 40 años que pedía monedas a los transeúntes tenía el cabello sucio y enredado, la ropa rasgada y manchada, pero esos ojos verdes eran inconfundibles. Eran los mismos ojos que habían llenado sus sueños de adolescente. «¿Sofía?», murmuró con la voz quebrada, acercándose lentamente como si temiera que fuera una alucinación cruel de su mente. Ella levantó la vista y por un momento el tiempo se detuvo completamente. 28 años de distancia se evaporaron en un instante. A pesar del deterioro físico y las marcas que la vida dura había dejado en su rostro, Checo pudo ver a la niña de 13 años que había amado con la pureza absoluta del primer amor. «Checo», susurró ella,
cubriéndose instintivamente la cara con las manos sucias, avergonzada de que la viera en esas condiciones. Sin decir una palabra más, el piloto se quitó la chaqueta deportiva de marca que llevaba puesta y se la puso sobre los hombros temblorosos. Luego se sentó junto a ella en la acera fría, sin importarle que los transeúntes comenzaran a reconocerlo y sacar fotos con sus celulares. «Te prometí que regresaría por vos», le dijo con los ojos llenos de lágrimas, tomando sus manos ásperas entre las suyas. «Perdóname por haber tardado tanto». Esa misma tarde, Checo canceló todos sus compromisos y llevó a Sofía a un hotel de 5 estrellas. Le pagó tratamientos médicos, psicológicos y de rehabilitación. Le consiguió una casa digna y se hizo cargo de todos los gastos de su hijo. Pero más importante aún, le devolvió algo que había perdido hacía décadas: la esperanza.